Bueno, saludamos aquí en el estudio Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado por el Estado de Quintana Roo, presidente de la Comisión de Justicia, y te escuchamos. Carlos Mario, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho el espacio. Te escuchamos pues con atención. El jueves de la semana pasada, si mal no recuerdo, fue el jueves de la semana pasada, leímos íntegra la carta de tu padre, esa carta pues que anuncia su regreso a México, un regreso que no es exactamente el regreso que su familia esperaba. Termina su condena ya en los Estados Unidos, pues exonerado de los delitos de narcotráfico. Efectivamente. Y bueno, pues regresa a México todavía sin entender perfectamente muy claro por qué, si allá termina su condena, después de haber estado aquí varios años en la cárcel, pues lo regresan para estar otros muchísimos años, cerca de 20 años por acá, ¿no? Bueno, si me permites comentarte, mi padre, cuando estuvo en Almoloya de Juárez, en La Palma, él estuvo recluido 6 años mientras llevaba su proceso en contra de narcotráfico y delincuencia organizada. El juez de primera instancia determina que mi padre no cumplía con los elementos para darle una sentencia condenatoria, por lo cual lo exonera y le permite la libertad, y mi padre sale libre de Almoloya. Muchas imágenes de los medios de comunicación, la salida de mi padre cuando lo reaprenden por autoridades federales, supuestamente por una orden de presentación para ser testigo en otro proceso. Ahí empieza otra vez la odisea en este caso, porque no le informaron de qué se trataba, hasta que tuvo que esperar casi 2 horas afuera del reclusorio norte para que les permitieran entrar. No había ninguna orden para que mi padre entrara al reclusorio en ese momento. Y estando en el reclusorio, nos notifican, recuerdo muy bien que iba yo con el abogado de mi padre, con amparos contra todo, menos contra narcotráfico, porque acaba de salir exonerado. Entonces, resulta que el expediente de mi padre, que fue juzgado aquí en México, las autoridades mexicanas, en ese entonces José Luis Santiago Vasconcelos, envía el mismo expediente a Estados Unidos y les pide al gobierno norteamericano que lo juzgue por narcotráfico. Y es por ello que el gobierno americano solicita la extradición de mi padre para ser juzgado en ese país. Mi padre estuvo... ¿Es una petición expresa en su momento de la... Sí, el mismo día que mi padre salió fue que empezaron a arreglar la documentación para poder justificarle cárcel a mi padre de una u otra manera. Eso es lo que hemos visto. Mi padre, si algo tenía que pagar, ya lo pagó. 6 años en Almoloya, 6 años en Estados Unidos, y en Estados Unidos, te comentaba, él fue exonerado del delito de narcotráfico y delincuencia organizada. El mismo expediente que tuvo aquí en México fue revisado en Estados Unidos, y en México en primera instancia fue exonerado, en Estados Unidos fue exonerado, y en México en segunda instancia, curiosamente, le dan una sentencia de 22 años. Injustificable. Lo exoneran, impugna seguramente la propia República y luego le dan 22 años. Ya lo pensaron mejor y 22 años. Y es cuestión política este tema, y lo que menos queremos es que se siga politizando. Mi padre quiere regresar a México, por lo menos cumplir con las condiciones para poder tratar su salud. Él ya perdió un 45% de la capacidad respiratoria por el EPOC que tiene. Ya escuchamos un documento que presentó la defensa de tu padre en el año 2004, que narra detalladamente su historial médico, de verdad, de muchísimos padecimientos, sobre todo respiratorios, a lo largo de toda su vida, pero particularmente creo que de los 20 o 25 en adelante, muy complicado. ¿Ahora tiene cuántos años? 68. Bueno, pues evidentemente dice 50% ya perdió de capacidad respiratoria. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues las mejores condiciones para que mi padre pueda copurgar la pena de 22 años, injusta pena, y vale la pena decirlo porque 3 coacusados con las mismas con los mismos señalamientos, los mismos testigos protegidos, las mismas pruebas que se presentaron, salieron libres, exonerados, y únicamente mi padre resultó culpable de todo. Yo no entiendo hasta este momento lo que signifique para algunas autoridades el Mario Villanueva cuando regresa a México. Mi padre es un hombre de 68 años que viene a su país después de haber cumplido una condena, que quiere disfrutar a su familia, conocer a sus nietos. Mi padre durante este tiempo cárcel perdió a su hermano, perdió a su madre, perdió a sus mejores amigos. Si se trata de hacer sufrir a un ser humano, lo han hecho. En algún momento les platicaremos algunas historias de lo que nos hacía en el reclusorio norte para burlarse de mi padre y para tratar de generarle temas psicológicos. Son temas que en su momento los voy a platicar con mi padre para poderlos hacer públicos.
pero ha sido una hazaña con lo que han tratado a mi padre. Ahorita nos llama mucho la atención, no tenemos comunicación con mi padre desde el jueves que salió de Lexington, Kentucky, hasta el día de hoy. Ni las autoridades norteamericanas ni las mexicanas nos han localizado. ¿Nos dices que quizá había llegado a Illinois? Muy probablemente nos habían dicho Illinois o Alabama, pero no tenemos a ciencia cierta el cómo se encuentra de salud en estos momentos y en dónde se encuentra en Estados Unidos. Él todavía no ha hecho su llamada telefónica. Hasta el momento no. Ahora, nada más para regresarnos, viene entonces esa sentencia de 22 años en segunda instancia. Efectivamente. ¿No? Y durante todos esos años que estuvo en Estados Unidos, ¿no hubo ningún avance en juzgados mexicanos? Lo que pasa es que ya fue sentencia firme. O sea, ya quedó firme la sentencia de 22 años. O sea, ya no hay manera de combatirla. Hasta donde tengo entendido, no. Entonces, pues mi padre sabe perfectamente bien que viene a cumplir una condena a México, y como te digo, una condena injusta. Es pena de muerte, en el caso es pena de muerte, me refiero por cadena perpetua, pues más que pena, es cadena perpetua. Que es parte de lo que comentábamos ayer con algunos medios, el tema de que mi padre sea ingresado a un ceferezo, sería condenarlo directamente a pena de muerte, porque mi padre, por las condiciones físicas de su salud, no aguantaría. Porque no las hay, o sea, no hay condiciones. Creo que todos los penales son muy parecidos, todos muy parecidos, tienen una enfermería, pero no tienen condiciones de hospital, ¿no? Salvo que nos decías, el Ceferezi, ¿no? El Ceferezi del estado de Morelos. Sin embargo, es psiquiátrico. Hospital es psiquiátrico, claro, es psiquiátrico, pero tiene algo parecido a una circunstancia de hospital, el de Tepepan, ¿no? Que es una clínica. Ahora, buscando opciones para el gobierno federal, inclusive el hospital militar podría ser una opción, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias podría ser otra opción. No estamos pidiendo específicamente que regrese al rancho del Mostrenco ahorita, sabemos que tiene que haber un procedimiento en México, sin embargo, lo que buscamos son las mejores condiciones para que mi padre pueda ser tratado de salud. Un ejemplo muy sencillo, mi padre necesita 24 horas tener oxígeno a un lado por la necesidad respiratoria. Recordar que él estaba en Estados Unidos, allí en Alabama, en una prisión hospital. En Lexington. En una prisión hospital. Era más hospital que prisión, efectivamente. Entonces no vas a poder meter un tanque de oxígeno a una prisión aquí, eso es un arma para muchos. Entonces, ¿qué buscamos? Las mejores condiciones. Como familia, en la parte humanitaria, pedirle a las autoridades en su momento que reflexionen esa parte de mi padre. Ahora, le platicábamos también hace unos días el caso tan complicado de Ernesto Fonseca, los años que le tomó, cerca de 8 años, ¿no? Si mal no me falla la memoria, Lourdes, cerca de 8 años le tomó a Ernesto Fonseca, pues documentar simplemente su realidad, su circunstancia pues no solamente de vejez, sino de salud, para que las autoridades finalmente accedieran hasta el último minuto. Es no darle un beneficio, porque hay ese beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no? Puede ser bien traumático ese tema, ese momento, ¿no? Por eso es que comentaba que unas opciones puede ser el hospital militar, puede ser el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no necesariamente domiciliario. O sea, entendemos esa parte también como familia. Sin embargo, el mismo artículo 55 del Código Penal le otorga la garantía a mi padre por la parte senil y por la parte de enfermedad. Algunos abogados argumentaban que como no tiene 70 años todavía no se le podría dar el beneficio. Sin embargo, en base a lo que dice el artículo, es específico en el caso de procesados y en el caso de órdenes de aprehensión. Pero ya en el caso de mi padre sí cuenta con los elementos. El día de ayer terminaron de apostillar todo el expediente de mi padre médico de Estados Unidos, arriba de 500 fojas. Entonces sí, terminarlo para poder presentarlo como documento. Efectivamente, y me lo deben de estar entregando a más tardar el lunes, ya para presentar el documento oficial ante las autoridades y solicitar este beneficio para mi padre. Ahora, también nos decías, me acercaré a las autoridades mexicanas, concretamente al secretario de Gobernación. ¿Ya hay un acercamiento? ¿Ya hay una idea de cuándo podría? Ya solicité a través de las instancias correspondientes la audiencia con el secretario de Gobernación. Estoy pendiente, me dijeron que con mucho gusto, que los próximos días me hacían llegar. Todavía ni siquiera ellos tienen notificación por parte del gobierno americano. Entonces, ¿quién sea la PGR, verdad? Directamente me notifica. O la Cancillería, quizá la Cancillería. Perdón. Inmigración le notifica a la Cancillería mexicana a través de los consulados o la embajada para que ellos hagan lo propio a la Secretaría de Gobernación, y Gobernación le indica a la PGR para que pueda ser repatriado mi padre, independientemente en qué punto lo vayan a mandar. Tenemos que ir a una pausa. ¿Nos esperas? Podemos seguir contigo, Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo de Mario Villanueva Madrid. Nos está platicando justamente aquí en el estudio de Por la Mañana, pues este planteamiento que tienen las autoridades del gobierno mexicano, una
una petición, una rogatoria para que por salud Mario Villanueva Madrid a su regreso a México pueda estar en un hospital. Hacemos una pausa y volvemos. Yo te pregunto, porque dices, ¿qué interés puede tener pues hoy México, el México del 2016, que ya vimos con todo lo que hay, el México del 2017 por tener a tu padre en la cárcel? A lo mejor no hay alternativa, el de tenerlo fuera, o de darle una alternativa a esa cárcel por la sentencia definitiva que tú nos dices. Pero a esta clase política, pues como que le dice Mario Villanueva Madrid a Ernesto, a Miguel Ángel Osorio Chong, que no le tocó, a Enrique Peña, que no le tocó, a cualquiera de los funcionarios del gobierno federal, ¿qué les dice que tuvieran un interés en no tener en consideración esta petición que ustedes hacen? Por eso confiamos en de que no exista alguna consigna en el caso de mi padre ahora que regresa, precisamente porque mi padre ya pasaron demasiados años. La propia PGR, que ya tiene, sí han repetido algunos funcionarios, pero es otra PGR, ¿no? Inclusive he tenido la oportunidad de platicar directamente con Mariano Herranz Salvati, quien fue en su momento el zar antidrogas, quien lleva el caso de mi padre. Él me comentaba que está de acuerdo en que a mi padre se le pueda dar por manera humanitaria el tema de cárcel domiciliaria. Él conoció muy bien el problema que se dio en ese entonces, y lo que buscamos es que no se politice más. O sea, no hay elementos actualmente en el sistema político mexicano que puedan generar una consigna en contra de mi padre. Mi padre es un hombre que ya pasó su época política en México, ya fue gobernador, terminó su periodo, no como él hubiera querido, sin embargo, siempre dejó huella en Quintana Roo. Algunas personas, y lo digo muy respetuosamente, en la parte centro y la parte norte del país hay una imagen muy negativa de mi padre, en donde lo tratan... Pues que se le construyó, ¿no? Una imagen de narcotraficante, de persona extremadamente mala, pero comentarles a gente que mi padre tuvo una campaña de desprestigio desde 1998 hasta el 2007. Inclusive de broma me decían algunos amigos, sacan más a tu padre que a Bin Laden. Dice, curiosamente lo ven como uno de los hombres más peligrosos a nivel internacional, y el único pecado de mi padre en su momento fue haber tenido discusiones, males entendidos con Ernesto Zedillo siendo presidente, que ese fue lo que inició esta problemática. Te comento que dentro del expediente de mi padre, como no sabían de qué acusarlo porque agarraron un expediente barrepiés a ver qué salía, inclusive mi padre en el expediente decía que había sido actor intelectual de la matanza de Acteal, o sea, nada que ver. Casi decían que él había armado el 68. O sea, estaban buscando elementos para ver de dónde agarrarse. A nivel local en Quintana Roo, mi padre, inclusive de los pocos gobernadores, hablando de deudas, que dejó menos endeudado al estado de Quintana Roo y le dejó recursos al siguiente gobernador. Porque una pregunta me preguntó que si mi padre ya le había cumplido a los quintanarroenses lo que les debía. Y yo le dije, es que mi padre no les debe nada a los quintanarroenses, al contrario, mi padre dejó una herencia política en Quintana Roo, una herencia política de políticas públicas, de forma de gobernar, que llevó beneficios al ciudadano. Hubo un crecimiento impresionante en materia del campo en la época de mi padre, y no es solamente que yo lo comente, lo pueden ver en los registros que existen en las diferentes bibliotecas de acervos para revisar, en los medios de comunicación también lo deben de tener. El problema de mi padre simple y sencillamente se llamó Ernesto Zedillo en su momento, y que al día de hoy esperemos que no siga habiendo una consigna en contra de mi padre. Mi padre en Almoloya, cuando entra al inicio de su proceso, que supuestamente lo detienen en Cancún, en el área de Bonfil, ese día mi padre estaba yendo a entregarse voluntariamente. Él le presentó y le entregó, él le mandó una carta al presidente Vicente Fox, me voy a entregar, avisó aparte cuándo se entregaría. Alguien lo traicionó, desconocemos quién, dio el famoso pitazo a la PGR, y el día que se iba a entregar fue el día precisamente que armaron este operativo. Ahorita le seguimos en esta porque tenemos una anécdota interesante aquí también por la mañana, justamente lo que significa para las autoridades intentar entregarse, ¿no? Es algo que no se da en este país. Hacemos una pausa, estamos por la mañana, estoy platicando con Carlos Mario Villanueva Tenorio, volvemos. Yo te quiero preguntar, ya pasamos por el planteamiento, por supuesto, legal, la imposibilidad penal de poder dejar la cárcel tu padre. Por lo pronto son 22 años de prisión aquí en la justicia mexicana.
Y hay que tomar en cuenta, porque esto no se valora normalmente, exonerado en los Estados Unidos, con esa justicia tan dura, tan férrea, tan complicada, y no negoció nada, ¿verdad? Porque él no negoció nada a cambio. Él quería nombres, normalmente quieren algo, pero él no negoció nada. Es exonerado, inocente. Efectivamente. Del cargo de narcotráfico. Bueno, del cargo de narcotráfico. Así regresa o regresará a México en algún momento, en los próximos, pues quizá durante el mes de enero, seguramente durante el mes de enero, con la petición, la rogatoria al gobierno mexicano actual, a la administración actual del presidente Enrique Peña Nieto, para que pueda haber una consideración, si bien no de prisión domiciliaria por lo pronto, de alguna condición que le permita a Mario Villanueva Madrid, por su situación tan complicada de salud, vías respiratorias, estar en un hospital. Puede ser hospital militar, puede ser cualquier hospital, alguno evidentemente controlado pues por el gobierno federal, que le dé la garantía, pues de que no se va a escapar. Mario Villanueva no se va a escapar además. Siguiente, esta clase política no estaría interesado en tenerlo, nos parece que no, dice Carlos Mario que no le parece así, pero también he visto por ahí alguna reflexión en medios de comunicación, Carlos Mario, en el sentido de que no son buenos tiempos, porque una cosa era tener, como bien dices, al villano, ¿no? Al villano Mario Villanueva Madrid, compararlo con Bin Laden, ¿no? Había otro amigo también que en algún momento, ya en México de regreso, pero persiguieron desde el estado de Oaxaca, Gabino Cue, con una fuerza inusitada del estado, y lo ponía también junto a Bin Laden, ¿no? Y ahí andaba, este amigo también andaba comparado con Bin Laden, ¿no? De manera injusta también, por supuesto, pero son malos momentos, ¿no? Está Javier Duarte, está César Duarte, está Roberto Borge, a quien ya también hay algunas investigaciones por lo pronto, pues señalamientos de gobernadores que no están siendo quizá un momento adecuado como para ser amables con un exgobernador que, bien o mal, la gente no va a entender que no hizo lo que dicen que hizo, que no es narcotraficante, que no delinquió, aunque a su estado le vaya bien, porque me consta que en tu estado a ti te aplauden, tú eres diputado, a tu mamá le reconocen, a tu padre le reconocen. Tengo amigos también entrañables en Quintana Roo que dicen, pues aquí se le quiere al exgobernador Mario Villanueva Madrid, simplemente es un asunto político, pero no más en Quintana Roo. Y comentarte, sí hay que separar un esquema en el tema de mi padre y en el tema de los actuales exgobernadores. En el caso de mi padre, bueno, nosotros hemos comprobado ante las instancias judiciales que no existieron los elementos. Digo, el tema político le cambió la sentencia, que eso es muy diferente. Pero en base a los actuales exgobernadores que están teniendo situaciones, vamos a decirlo de esa manera, incómodas, de mal manejo de recursos de sus estados, en el ámbito de corrupción, entonces es un tema totalmente aparte. Mi padre es un hombre ya sentenciado en México, quien tiene que cumplir una condena, y los otros exgobernadores están a viva, de forma muy escueta. Se ha demostrado físicamente que ha habido desvíos de recursos, que ha habido manifestaciones, un abuso impresionante. Digo, yo como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado allá en Quintana Roo, me ha tocado ver los esquemas de la revisión de las cuentas públicas del exgobernador, y nos vamos llevando sorpresas. No soy quien para hacer la acusación, pero sí me sorprende. Se está documentando, ¿no? Pero sí se está documentando, y me sorprende la forma tan burda, porque fue como que una política pública de esos gobernadores, tanto de los Duartes como de Borges en su momento. Del dispendio permanente, ¿no? Sí, pequeños virreyes en sus gobiernos. Ahí sí hay elementos que se han demostrado públicamente, inclusive para algunos de ellos ya hay órdenes de aprehensión, y son temas totalmente diferentes. El tema de corrupción, desvío de recursos de un Estado, donde la afectación sí va directamente a la ciudadanía, sí va directamente al Estado, es muy diferente a un tema de narcotráfico, en donde todos los acusados salieron libres, solo queda uno, que en el caso de mi padre, y que está consciente de que viene a cumplir una condena nada más. Entonces sí hay que separar el tema. Los tiempos son muy diferentes. Lo de mi padre fue en 1999, estamos en el 2017. La forma de gobernar, no son los mismos actores políticos, no es la misma situación política que está viviendo el país. Se supone que hemos tenido también un avance en materia de justicia, ¿no? Llevamos intento estamos, ¿no?
Cuando fui diputado en el 2008 me tocó el inicio de estas modificaciones para los juicios orales penales. Empezaba y nos dábamos 8 años para poder empezar a ver los resultados, y curiosamente 8 años después vuelvo a ser diputado ahí en Quintana Roo y me toca como presidente de la Comisión de Justicia ver los avances. Quintana Roo, déjame decirte que lleva un avance muy bueno en materia del crecimiento en tema de justicia, de la profesionalización del personal en los juzgados, y seguimos trabajando en ello. Pero eso no solamente tiene que ser Quintana Roo, tiene que ser todo el país. La gente necesita demandar por un delito y no lo hace por temor a que no actúen las autoridades. Mientras las mismas autoridades sigan haciendo, y lo digo con todo respeto, con las patas los expedientes, se les van a seguir escapando los delincuentes. Hay mucha gente en la cárcel que es inocente, no solamente mi padre. Mucha gente en la cárcel inocente. Yo estuve en el reclusorio norte, estuve en el reclusorio sur, reclusorio oriente, en Almoloya de Juárez. Conocí a muchas de las familias de internos de ahí, y es increíble que si te robas más de 1,000 millones de pesos puedes estar libre en la calle, y si te robas un gansito, una tortilla, un refresco, te llevas meses o años en la cárcel, inclusive hasta por falta, lamentablemente, de una buena defensa. Entonces México es un país que tiene todo para crecer. Tenemos todo para realmente ser una potencia mundial. Dios nos dio todo, de todos los materiales que necesitamos y que están buscando los países, los tiene México. Entonces hay que organizarnos. Tenemos que tener confianza también en el gobierno, y el gobierno tiene que demostrar que podemos confiar en ellos. Nosotros confiamos en la justicia en México, independientemente de cómo se hayan dado las cosas. Sabemos que podemos seguir luchando por la justicia de muchas personas, no solamente de mi padre, y por eso es que en base a cuando tenemos nosotros los elementos para pelear y para solicitar, es cuando lo vamos a hacer. Y en el caso de mi padre existen los elementos suficientes para darle el beneficio directo de que pueda ser tratado médicamente en su país, que es lo que vamos a seguir buscando como familia. ¿Hace cuánto lo viste por último? Estuve hace 2 meses aproximadamente, físicamente estuve con él en Lexington, Kentucky. La última vez que hablé con él fue hace 2 semanas aproximadamente. Buen estado de ánimo. Mi padre es una persona que en la mente trae todo, es una persona muy fuerte mentalmente. Se siente Superman de repente, pero bueno, es entendible porque él desde su niñez le tocó una niñez muy difícil, y pues, con la enfermedad que se le presentó a partir de los 20 años, el luchar contra la enfermedad y luchar contra la vida todos los días para darle a sus 2 pequeños un crecimiento, una educación, pues bueno, es muy complicado. Y el día de hoy, pues mi padre mentalmente está muy fuerte. Déjame comentarte que mi padre ya aprendió inglés, ya es abogado, aprendió a tocar la guitarra, aprendió a tocar batería, aprendió a ser artesano. Nos mandaba algunas tazas personalizadas que él mismo hacía, y me da gusto porque en Estados Unidos sí hay actividades de readaptación, cosa que el otro día escuchaba aquí en algunos medios nacionales, que es un tema que no tiene nuestro país. No hay verdaderos talleres de readaptación social para que los internos... Esbozos, ¿no? Hay algunos esbozos, pero no creo que todavía nada exitoso. Todavía nos falta mucho en México para seguir creciendo, pero tiene que haber voluntad. ¿Qué mensaje te mandó? ¿Qué mensaje te envía? No para que lo hagas público, sino ¿qué mensaje te envió cuando lo viste, cuando hablaste con él la última ocasión? La última vez que estuve con él estábamos platicando principalmente del tema familiar, que cómo se encontraba mi madre, cómo estaba mi hermana, y ponernos de acuerdo para la visita del 31 de diciembre, porque yo estuve el año pasado con él, el 31 de diciembre para Año Nuevo. Me estaba pidiendo ahí algunos datos de algunos compañeros de él, amigos, las direcciones principalmente, para poderles mandar una taza personalizada, que era el detallito que quería mandarles, y en eso nos estábamos coordinando. No teníamos ni idea de lo que venía en este año, y obviamente viendo el tema de salud, pidiéndome siempre que le diera yo seguimiento a todo el expediente médico, por si algún día cuando llegara a México se fuera a necesitar. Él necesitaría tener condiciones especiales. Claro. Y curiosamente mi padre sale por buena conducta, por si no se había comentado. Por eso es que le decretan la libertad antes de que cumpla la sentencia. La sentencia de mi padre está para el mayo del 2019, y por buena conducta lo dejan salir ahora. Entonces mi padre no es un hombre peligroso. Sí valdría la pena hacer un análisis de Mario Villanueva Madrid, y sobre todo a la gente del centro norte del país. Los invito a Quintana Roo a que platiquen con los taxistas.
site, alguna página de internet donde tú estés concentrando toda esta información? Hay un blog. Hay un blog de mi padre en internet, lo está manejando mi hermana, donde mi padre vía internet le contestaba las cartas a los ciudadanos y estaba en comunicación. ¿Cómo se llama? Mario Ernesto Villanueva Madrid. Así se llama el blog. El blog. Mario Villanueva Madrid, el blog. Y invitar a la gente que conozca, que platique con los taxistas, los tortilleros, la gente del mercado, la gente común y corriente. ¿Quién es Mario Villanueva? Sí, la última pausa y cerramos para no interrumpir. En las despedidas, una pausa y terminamos. Volvemos. Nos decías antes del corte nada más, este intercambio pues de cartas, algo público, digamos, a través de un blog que tiene tu hermana con tu padre. Efectivamente. Y esa es la manera en la que podría conocerse, como tú bien dices, para la gente del centro, para la gente del norte del país, porque la intención de su familia es, pues conózcanlo, ¿no? Conózcanlo para que sepan quién es, no quién dicen que fue. Que no prejuzguen, que puedan juzgarlo. Inclusive te comento, desde la 11ª legislatura del Congreso del Estado, estamos en la 15ª, existe una comisión de diputados que le va dando seguimiento al caso de Mario Villanueva, precisamente porque conocen a mi padre en Quintana Roo y lo aprecian. En la actual 15ª legislatura hay un miembro de cada bancada, de cada fracción parlamentaria, que es integrante de esta comisión de revisión del caso de Mario Villanueva Madrid. Entonces, no solamente es un tema específico de Quintana Roo, sino que esto ha cruzado fronteras, y lo que queremos es que la gente conozca quién es Mario Villanueva. Sí entendemos que lo han prejuzgado muchísimo como delincuente, sin embargo yo me hago la pregunta, ¿qué hijo de narcotraficante abiertamente hace campaña política, llega a diputado local, trabaja como diputado local, otro sentido, ¿no? Y vuelve a hacer campaña política y se vuelve a hacer y se vuelve presidente municipal y gobierna durante 2 años y pico, y ahorita vuelve a ser diputado, que ese es mi caso? O sea, Partido de Encuentro Social, ¿verdad? Partido de Encuentro Social. Me decían que por qué estaba yo en la política después de lo que he visto en el tema de mi padre. Les dije, muy sencillo, la única forma de demostrar que el tema de mi padre es político es estando dentro de la política. Si hubiera sido mi padre realmente, como dicen algunos, narcotraficante, delincuencia organizada, creo que no estaría yo ni siquiera en tu programa, tendría yo seguridad, estaría yo escondido en quién sabe qué lugares haciendo quién sabe qué cosas. Y aquí estamos dando la cara a la ciudadanía porque no tenemos nada que temer. Mi padre nos demostró y nos enseñó como hijos a ayudar a los demás, y el estar en el ámbito político te permite las herramientas para que puedas ayudar a los ciudadanos, y en base a eso pues continúe yo la carrera política, y con la frente en alto lo digo. Mario Villanueva Madrid como político no es una sombra para mí, al contrario es un orgullo para mí ser su hijo, porque eso me ha dejado muchísimo en Quintana Roo para poder tener un crecimiento. ¿Qué buscamos? Conozcan a Mario Villanueva, busquen en el blog. El expediente de mi padre lo tenemos en la Comisión del Congreso del Estado, está abierto para cualquier ciudadano que quiera leerlo y estudiarlo. Son casi 2 toneladas de documentos el expediente de mi padre, solamente el de él, curiosamente, y por eso decíamos que en el tema de la sentencia que le voltean la sentencia en segunda instancia a mi padre, en menos de 72 horas el juez determinó que existían elementos, cuando un juez federal se tardó 6 años revisando el expediente para determinar que no había elementos. Entonces, si no es político el tema, entonces ¿qué es? Son partes de la historia de Mario Villanueva que no se conoce. ¿Qué nos interesa ahorita? Ver las mejores condiciones para mi padre. En su momento invitar a la gente a que conozca el tema Mario Villanueva, y obviamente también el acercarnos a las autoridades federales para tener conocimiento de dónde se localiza mi padre ahorita, cuál es su condición de salud, cuándo va a regresar al país, y darle la garantía del artículo 55 de poder, si no se puede específicamente domiciliario, por lo menos en un hospital, que como decía puede ser una clínica privada, puede ser un hospital, y el gobierno tiene los elementos para poder cuidar. Mi padre no se va a escapar, no pretende escaparse a ningún lado, al contrario, mi padre siempre quiso enfrentar a la justicia, se lo pidió al presidente Fox en su momento, se lo pidió al presidente Calderón en su momento, en base a documentos, donde decía, yo quiero enfrentar la justicia apegados a derecho, no con una consigna que tengan en mi contra. Mi padre nunca pretendió escaparse ni huir, él siempre quiso enfrentar a la justicia, porque es un hombre que decía que siempre hay que enfrentar los problemas de frente. Pero cuando no tienes las condiciones para poder enfrentar los problemas, tienes que buscar
por dónde buscar elementos para poder enfrentarlos de otra manera. Regresa mi padre ahora a una sentencia, solo buscamos por humanidad, de manera humanitaria, que mi padre pueda contar con los elementos para cuidar su salud, y puede ser un hospital militar, inclusive en el Instituto Nacional de Investigaciones, bueno, de enfermedades respiratorias. La ciudad de Mérida es otra opción por el clima, que también le pudiera ayudar a mi padre, y tiene muchísimos temas médicos la ciudad de Mérida, pero en su momento nos avisarán las autoridades federales. Bueno, pues pendiente esa reunión con el secretario, próxima reunión, esperemos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que pueda ser el canal de comunicación con las autoridades federales, el propio presidente de la República, estas consideraciones que está haciendo de carácter humanitario, pues la familia del exgobernador Mario Villanueva Madrid. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros, por esta larga charla y explicación, precisamente para que quienes no conocen a tu padre más o menos tengan información de lo que es hoy, de qué está pidiendo, de dónde está, en qué circunstancias está, y bueno, pues ahí está el blog también para que lo puedan visitar. Lo vamos a revisar y mañana le damos una explicación y se lo encargamos ya sea a Humberto Patti o a Ricardo López Cordero, que no tienen gran cosa que hacer, ¿no? Para que se entretengan y mañana nos expliquen detalladamente cómo está compuesto. Interesante este intercambio de cartas, ¿no? Entre ustedes, tu hermana y tu papá. Efectivamente. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias por venir, muy amable, ¿eh?